vamos a mirar un cuadro que se entiende muy claro de, una de tus investigaciones. Está referido, acá lo estamos viendo, al estado anímico de los argentinos. Y si tuviera que describir con una palabra su estado de ánimo actual, ¿qué palabra sería? Y comparás octubre del año pasado con este octubre. Exacto. Contanos qué es eso. Es parte un poco de lo que vos decías en la editorial, es el proceso de cambio que se ha ido produciendo en algunos sectores de la sociedad, que viene favoreciendo al gobierno, y este cambio de época o fin de época que representó la elección del año pasado, y que todavía el sistema de poder y el sistema político argentino se está acomodando y atravesando las réplicas de ese terremoto electoral que pasó. Acá claramente lo que vemos es que mientras el año pasado vivíamos el fin de época de los 20 años del kirchnerismo y antikirchnerismo, un fin de época triste y desahuciado para la gran mayoría de la gente, donde el 80% de los argentinos expresaban algún tiempo de sentimiento negativo, preocupación, incertidumbre, desesperanza, decepción, desánimo, ansiedad, estrés, asqueo, hartazgo, depresión, furia. Bueno, la llegada de Milei al gobierno, y ahí vemos noviembre, enero, junio, abajo, cómo ha ido mutando los sentimientos positivos, los negativos se han ido transformando en positivos, y hoy estamos con una situación más equilibrada, que lo vemos en un montón de otros indicadores, como algunos de los que vos estoy comentando, que nosotros, por ejemplo, elaboramos para la Universidad de Itela, el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza del gobierno, la aprobación del gobierno, la imagen general de Milei, incluso algunas situaciones de cómo la gente evalúa el país. Un par de comentarios importantes. Vos lo dijiste, la imagen personal de Milei no es especialmente alta. Lo que ha tenido la característica es que es estable o ha sido estable a pesar de las circunstancias y el ajuste fiscal y la caída de salario real tan fuerte que se produjo en estos meses. ¿Por qué? Un poco yo creo que porque lo que vos decías, la sociedad fijó expectativas y límites en donde el gobierno se movió. Creo que porque hay elementos que lo sostienen al gobierno, uno endeble, que es la esperanza. Es un gobierno sostenido en la opinión pública y la opinión pública está sostenida en la esperanza. El ancla política principal de este gobierno, como lo dijimos, no es los gobernadores, no es el territorio, no es los factores de poder, es la sociedad. Y esa sociedad está basada básicamente en esta esperanza de que este gobierno finalmente va a terminar con más de una década de caída y deterioro económico. El segundo elemento más concreto que la esperanza tiene que ver con la caída de la inflación. La gente le reconoce al gobierno que cumplió con su principal promesa electoral, y eso le da al gobierno credibilidad y crédito para seguir avanzando. Te hago otra pregunta, porque después vamos a volver sobre esto. ¿Cuánto tiene que ver? Porque en general se dice, bueno, la gente lo sostiene a Milei porque recuerda un pasado atroz, que, sobre todo el del último año, inflación del 25% en diciembre. ¿Cuánto tiene que ver que en el futuro uno no ve tampoco ninguna figura? A ver, que uno diga, bueno, lo saco a Milei y pongo a, ¿y a quién vas a poner? Bueno, yo creo que en términos políticos eso le juega. En términos, muchos me preguntan eso, en términos electorales eso sin duda le va a jugar, y yo creo que es una de las 4 claves de la elección del año que viene, que después lo podemos hablar. En términos de popularidad, no necesariamente. La popularidad no es un juego de suma cero como es una votación. Puede ser que todos caigan, y si al gobierno le va mal o le fuera mal, o no podría hacer un mínimo delivery de cosas, su popularidad caería y volveríamos a esa situación casi de vacío, casi anárquico que vivíamos en el final del siglo anterior, donde no había un solo dirigente político que tuviera buena imagen, ¿no? Entonces, hoy tampoco hay muchos dirigentes políticos con buena imagen. Los del gobierno, por ahora. El resto del sistema político no mejoró. Y un comentario final sobre temas de opinión pública. Ni la imagen de Milei es especialmente alta comparado con otros presidentes y otros momentos. Es buena, su aprobación está todavía por encima del 50% y es bastante estable con lo que fue la caída en septiembre y esta recuperación que acabamos de decir en octubre. Por eso. Ni la evaluación que la gente hace del país es demasiado positiva. Hubo sí una corrección de casi 30% de la población, que era sumamente crítica hacia fines del año pasado y hoy es menos crítica. Ahora, cuando le preguntamos a la gente cómo está la economía del país, cómo está el país en general, cómo está usted en general, estamos en niveles equiparables a los peores momentos del kirchnerismo.
a los del 2012 o al 2008 el kirchnerismo. O sea que después de una corrección de 30 puntos, estamos todavía en niveles similares a lo que fueron las peores épocas del kirchnerismo. O sea que todavía hay mucho territorio en la sociedad para sentir mejora, sentir progreso, perdón. Y es un gobierno, insisto, en términos de opinión pública, que ha conseguido una base de sustentación importante, que en términos demográficos, y hay un dato que tiene que ver con que los hombres siguen siendo mucho más que las mujeres, y hay un dato que tiene que ver con política, que vos también lo estuviste diciendo en el editorial, que tiene que ver con que Milei es mucho más fuerte en el interior del país que obviamente en el conurbano y también en la capital. Y en muchas provincias Milei tiene imagen más alta que los propios gobernadores de esa provincia. Y eso también creo que va a ser una de las claves para lo que creo que el gobierno va a hacer en los próximos meses, que es ir a buscar esos acuerdos con esos gobernadores con vistas a las elecciones. Alejandro, hoy comentamos en el estudio de la Universidad de Itela esta curiosidad de que los más jóvenes son los que registraron un disgusto mayor respecto al gobierno. ¿Qué entendés ahí? Mira, no quiero hacer grandes hipótesis sobre eso, no tenemos ninguna evidencia. Por ahora es un mes, no es una tendencia, y hay un tema técnico ahí, Carlos. Los jóvenes son los segmentos más difíciles de encuestar, son los que menos casos se realizan proporcionalmente y donde tienen factores de ponderación más altos. Entonces la volatilidad y la variabilidad de esos sectores puede ser mayor. Si el mes que viene vemos que eso se corrobora, ya pasa a ser una tendencia, una confirmación, y ahí se podrá estudiar más. Yo por ahora no veo en términos de edad algunas variaciones tan significativas como sí los hay en términos geográficos o sí los hay en términos de género. Otra curiosidad, ¿por qué la caída tan pronunciada del mes pasado y esta recuperación? Bueno, ¿es posible que haya un cambio tan fuerte en un mes? Es raro, no ocurre habitualmente. Cuando los gobiernos empiezan sus declives, los declives en promedio son entre 1 y 2 puntos por mes. Cae 1 o 2 puntos, un mes por ahí sube 3, al mes siguiente sube 1. Y las tendencias son eso. Y es más, los gobiernos se juegan en la administración de esa caída. Los gobiernos van hacia abajo. El tema es cómo administran esa caída y a qué velocidad se produce esa caída. Si caes como caíste en el 2012, cuando llegó Cristina Kirchner y puso a Moreno y puso el cepo, te desplomás rápidamente. Si lo vas administrando, eso mantenés tu capital inicial. La caída del mes pasado es una caída típica. ¿Cuándo vemos grandes caídas? Cuando hay devaluaciones. Clásico. Hay una devaluación, se desploma la popularidad. Cuando saltan escándalos de corrupción. Cuando hay alguna conflictividad política rara y especial. Nuestros datos muestran que lo del mes pasado estuvo muy vinculado con el veto a las jubilaciones, con la caída de cuánto le está pagando al gobierno la disminución de la inflación, que se había estabilizado y ya veníamos de varios meses estabilizado, entonces ya ese impacto tan positivo que todos los meses le venía dando iba mermando, y no mucho más que eso. Y sí, algo más importante el mes pasado, las tarifas. Las tarifas empezaron a llegar fuertemente el mes pasado, más allá que se habían aprobado hace 2 meses atrás el aumento de tarifas. Pero la boleta llegó. Claro. Te hago otra pregunta. Vos decías recién, la gente empieza a interesarse menos por la inflación. La gente, primero, en términos de demandas, el éxito del gobierno en reducir la inflación empieza a cambiar demandas, que es obvio. En su conjunto, Correcto. Y empieza a ser sustituido eso por cierta preocupación por el empleo. El desempleo y la pobreza. Muy bien. Ahora, ¿eso es una preocupación que toca lo político? ¿Es capaz de cambiar el voto, ese cambio de preocupación? ¿O es solamente la gente lo va a seguir premiando al gobierno por haber derrotado la inflación, aunque tenga otras preocupaciones? Yo creo que la reducción de la inflación es un logro muy arraigado del gobierno en la opinión pública, salen las encuestas, salen los focus groups, y creo que el gobierno va a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles por seguir reduciendo la inflación. Yo creo que Milei va a llegar el año que viene a decir, yo les prometí bajar la inflación. La promesa principal de Milei en términos económicos fue la baja de la inflación. El instrumento que él vendió fue la dolarización. Nadie le va a ir a reclamar a Milei, me prometiste dolarización y no me la diste. Pero sí le van a reclamar, me dijiste que ibas a bajar la inflación y no la bajaste. ¿Y a perdonarlo un poco por la recesión, por el mérito de haber bajado la inflación? Yo creo que eso compensa. Creo que el año que viene la suerte del gobierno se juega en 4 variables y creo que hay 3 de esas variables que están claramente jugándole a favor. Una variable es la reducción de la inflación, la segunda es el nivel de actividad,
La tercera es la persistencia del discurso anticasta, que creo que va a seguir, obviamente no con la efectividad del año pasado. Marginalmente, gobernar es ser casta. Entonces alguno va a decir, vos me prometiste que el ajuste lo iba a hacer la política y lo termina haciendo yo. Vos me prometiste o puteabas a todas las políticas y te juntás con los gobernadores, te juntás con radicales, etcétera, etcétera. Pero todo ese discurso anticasta sigue muy vivo y muy efectivo. Y el cuarto elemento es la competitividad de la oposición. Y la oposición lo que estamos viendo es que cada vez está más golpeada, donde muy posiblemente Cristina Kirchner sea la candidata, que creo que al gobierno le favorece que Cristina Kirchner sea la candidata, obviamente. Milei le tira salvavidas a Cristina Kirchner. Si vos ves, no este domingo, el domingo pasado, cuando Kicillof escribe su tuit muy largo, donde hace todo su planteo, donde incluso denuncia, que dice, compañeros no colaboran con mi gestión, donde dice, basta de la sumisión. 2 horas después de eso... Dijo algo muy interesante. Ya no da resultado. Ya no da resultado. La lógica del sometido y el traidor. Bueno, es decir, en algún momento dio resultado. Pero ese largo tuit de hay que dice, a vos te dio resultado. Pero ese largo tuit de Kicillof, que lo debe haber pensado, escrito, lo que debe haber pensado y planificado, lo saco el domingo, 2 horas después fue seguido por un segundo tuit de Kicillof, en donde atacaba al presidente por haber dicho que iba a enterrar a Cristina Kirchner. Entonces ya el propio presidente con la declaración le cambió la agenda a Kicillof y tuvo que salir a respaldar, obviamente, a Cristina Kirchner. Entonces, de esos 4 elementos, Carlos, hay 3 que yo creo que el gobierno va a llegar. Va a decir, yo les prometí bajar la inflación y lo estoy cumpliendo. La casta sigue estando ahí, tratando de bloquear, impedirme, etcétera, etcétera, etcétera. Enfrente va a tener un armado político posiblemente endeble, porque no estamos viendo renovación del sistema político y no hay figuras, y el proceso de partición y de quiebre y de los partidos políticos sigue y todavía no tocó fondo para resolver, y el nivel de actividad va a ser la gran incógnita. Ahora, con un nivel de actividad creciente, el gobierno, y esos otros 3 factores a favor, el gobierno está en condiciones de hacer una muy buena elección. Sin un nivel de actividad creciente, que es la gran duda, o concentrado en algunos sectores, pero que el salario real, el consumo, el votante no lo sienta, con los otros 3, el gobierno está en claras condiciones de ganar una primer minoría. ¿A quiénes ves en la oposición como figuras interesantes? No, a ver, para mí lo más interesante que está ocurriendo es la crisis o la conflictividad que estamos viendo alrededor de la figura de Cristina Kirchner y su relación, no solo con el peronismo, sino con el resto del kirchnerismo. Yo creo que con la elección del año pasado se terminó el tercer ciclo de la democracia argentina, ¿no? Estuvieron los 80 con sus características económicas, políticas y sociales, que terminó mal y explotó con la terminó en el 91 el ciclo del 80, tenemos los 90 que terminaron en el 2001, y después tuvimos 20 años de kirchnerismo y macrismo, pero con una misma lógica social, económica, política. Yo creo que ese ciclo se terminó. Falta para mí un elemento final para estar seguro que ese ciclo se terminó, que es la separación del peronismo del kirchnerismo. Durante estos 20 años, o a partir del 2005, el kirchnerismo pasó a dominar al peronismo, a partir de la elección en provincia de Buenos Aires de Chiche contra Duhalde. Bueno, ese dominio del kirchnerismo sobre el peronismo todavía no se terminó de quebrar. Estamos empezando a verlo. Yo creo que eso lo va a llevar a Cristina a jugar. Cristina va a tener que jugar para evitar la conflictividad fenomenal al interior de la provincia de Buenos Aires, porque si Cristina es la candidata, casi seguro que el resto del peronismo de la provincia va a aceptar eso, pero el peronismo no va a aceptar el dedo, Cristina. Yo creo que a Cristina se le acabó el dedo. Y Cristina, siendo candidata y yendo por el PJ, lo que va a hacer es tratar de frenar o subirle el costo político a la salida del peronismo hacia el gobierno. Y yo creo que en el fondo, y es una ilusión que muchos sectores le quedó del balotaje del año pasado, pensar que este gobierno venía a ser un nuevo ciclo de peronismo-antiperonismo. Este no es un gobierno antiperonista, es más, ni en la agenda de Guillermo Franco, ni en la agenda de Karina Milei, ni en la agenda de Santiago Caputo está a hacer una gestión antiperonista, está a hacer una gestión peronista, e ir conquistando ese peronismo. Entonces, yo creo que en Cristina Kirchner está a tratar de aumentar los costos políticos para que el peronismo no vayan hacia ahí. No se seduzca. Bueno, y lo vimos. Acordate el costo que pagó Jaldo cuando en enero salió a apoyar la ley Bases. Los mataron a los diputados, tuvo que dar una conferencia de prensa al día siguiente, la prensa peronista, kirchnerista, etcétera, etcétera. 4 meses después, Jalil sale a apoyar la ley de Bases, costo político 0. Y yo creo que hacia ahí estamos viendo, y parte de eso tiene que ver esta discusión que está pasando al interior del Hoy peronismo. hablabas de estudios cualitativos, focus group, etcétera. ¿Por qué no nos contás cómo ven a Milei los que gustan de Milei y cómo ven a Milei los que no les gusta Milei? Mira, yo creo que hay
4 espacios simbólicos en la política argentina y en la sociedad, cruzados por 2 variables, la economía y el estilo de liderazgo. Entonces vos tenés quienes pregonan y quienes apoyan una economía abierta, competitiva, promercado, capitalista, meritocrática, aquellos que apoyan una economía cerrada, estatal, regulada, proteccionista. Por el lado del liderazgo tenés aquellos dirigentes que se aferran a un liderazgo agresivo, personalista, autoritario, despojado de las formas, y aquellos que buscan un liderazgo institucionalista, republicano, dialoguista. Bueno, esas 2 combinaciones de 2x2 nos dan 4 espacios. Nos da un, si querés, populismo, personalismo, autoritarismo estatista, representado por Cristina Kirchner. Nos da un personalismo promercado, que ese espacio lo ocupa Milei. El tercer cuadrante es el de el promercado con republicanismo, con institucionalismo. Mauricio Macri, el PRO, que a Mauricio Macri le costó ubicarse ahí. Dudó en un momento de la gestión y en este último momento empieza a ubicarse ahí. Y el cuarto cuadrante, el estatismo institucionalista, es Lustó. Entonces, el problema para muchos es que esos 4 cuadrantes no tienen 25% de apoyo en la sociedad. La gran mayoría de la sociedad está ahí arriba. Y yo creo que de ahí no se escapan. Después hay márgenes por donde la sociedad ubica a quienes y dónde están. Entonces, pasamos de un cuadrante estatista, autoritario, personalista, agresivo, a un cuadrante economía abierta, competitiva, pero con toda la editorial que vos dijiste, autoritaria. Ahora, los otros 2 espacios están más endebles. Les cuesta, porque hoy la mayoría de la sociedad anti-kirchnerista, está premiando el traspaso de la salida de ese cuadrante, del cuadrante estatista autoritario. Entonces, al espacio de Macri le cuesta encontrar una base fuerte. El 80% de quienes votaron al PRO y el 75% de quienes tienen buena imagen de Mauricio Macri apoyan absolutamente al gobierno. Y cuando le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con que Milei vete el aumento al presupuesto universitario? El 70% de los votantes de Macri dicen, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué margen tiene Mauricio Macri para no apoyar eso? Entonces, Macri y el PRO se les redujo su área de movimiento y lo que pueden insistir es, compartimos las ideas económicas, desistimos del estilo de liderazgo. ¿Vos creés que esta idea del gobierno un poco eufórica de vamos para adelante y el que quiera seguirnos que nos siga, pero no vamos a negociar, sobre todo con Macri, entraña un riesgo muy grande o es lo que tienen que hacer? A ver, yo creo que acá hay un juego sucesivo. Una cosa importante para explicar a la gente. Las elecciones son en octubre. Estamos exactamente un año de las elecciones. En nuestro país tenemos esta ley, a mi gusto, ridícula, que son las PASO, que nos lleva a que un año se gestiona, un año se hace campaña. Un año se gestiona, un año se hace campaña. La reforma de la boleta única introdujo algunos cambios menores importantes. Primero, ahora la elección PASO ya no es el segundo domingo de agosto, es el primer domingo de agosto. Segundo, la campaña electoral ahora no es más corta, es más larga. Tercero, los cierres de listas ya no son en junio, son en mayo. Entonces, esto lo que hace es que todo el sistema político ya esté hablando de las elecciones y que todas las decisiones y los acuerdos van a tener que ocurrir entre marzo y abril del año que viene, porque ahora en mayo se cierra todo. ¿Qué creo yo que le conviene al gobierno y que también le conviene a muchos de los gobernadores? No ir a la guerra en la mayoría de las provincias. En el interés de los gobernadores está no generarse competencias al interior. Yo no creo que el gobierno tenga ni la capacidad ni el interés de ir por las 24 provincias. Tal vez seguro, Menem va por La Rioja. Te pregunto por provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que es donde está el drama. Bueno, ahí está el drama. Tiendo a creer, como dijimos recién, que Cristina Kirchner tiene altos incentivos para ser candidata. Ahí viene la respuesta al gobierno. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿Ganarle a Cristina Kirchner a cualquier costo? Porque si Cristina Kirchner gana, eso genera dudas en los mercados y te puede hacer subir el riesgo país y te puede crear incertidumbre. O el gobierno dice, podría llegar a pensar, mira, yo no le voy a pagar al PRO todo lo que el PRO quiere que le pague, porque aparte si negocio en la provincia de Buenos Aires para ganarle a Cristina, tengo que entregar en la capital federal. Tarde o temprano me voy a pelear con el PRO, tarde o temprano me voy a enfrentar al PRO y a los peronismos moderados que pueden dividir o garroñar algunos de los votos que el kirchnerismo puede tener en la provincia. Entonces, hipótesis una, muy legítima, que yo creo que es lo que el gobierno debería hacer, que es posponer la pelea que tarde o temprano va a ocurrir con el macrismo para más adelante y juntar fuerzas para triunfar en la provincia de Buenos Aires.
El costo de eso para el gobierno es entregar bancas, porque le va a tener que estar pagando más al PRO y a otros de lo que el gobierno tal vez justamente piensa que le corresponde. La otra hipótesis es que Santiago Caputo, quien sea dentro del gobierno, diga, no, pará, acá lo que le vamos a demostrar es al PRO, a Macri, a los partidos chiquitos, a las fuerzas intermedias, que acá ellos no valen lo que dicen que valen, valen 5%, tienen 7%. Esa bifurcación, ese fraccionamiento nos puede costar algunos votos, nos puede costar tal vez perder con Cristina Kirchner, pero el día después en el país quedan solo dos, Cristina Kirchner y nosotros. Entonces, yo no tengo en claro cuál va a ser la decisión del gobierno. Esa decisión se va a empezar a ver con la discusión del presupuesto y se va a ver dentro de no mucho, en febrero, marzo, abril, esos cierres se tienen que dar y una vez que se den ahí viene la trampa de las PASO. Una vez que el gobierno suba al barco a gobernadores o a distintos actores con cuestiones electorales, los tiene subidos al barco hasta fin de octubre. Entonces ya el incentivo de todos ellos es que al gobierno le vaya bien y no haya conflictividad y no se desbande el barco durante 2025 porque están juntos en la misma boleta. Así que los tiempos se anticipan, como siempre, electoralmente a la gente octubre del año que viene es un siglo, pero el sistema político ya está todo el tiempo con estos cálculos. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias, Carlos, por la invitación. Un recorrido muy interesante, gracias. Un saludo. Vamos a un corte y recibimos a Pancho Olivera, que nos va a mostrar